Mi padrastro siempre me trató como una carga y me hizo la vida imposible, pero ahora que mi madre lo abandonó, volvió a pedirme lo impensable. Desde que tengo memoria, mi padrastro me hizo sentir como si fuera un intruso en mi propia casa. Mi madre se casó con él cuando yo tenía apenas 8 años, y aunque al principio intenté darle una oportunidad, él dejó claro desde el principio que no me consideraba parte de su familia. No era como en las películas donde el padrastro es abiertamente cruel o violento. No, lo suyo era más sutil, pero igual de doloroso. Me ignoraba la mayor parte del tiempo, a menos que hiciera algo que le molestara, entonces su desdén se convertía en comentarios hirientes y castigos innecesarios. No importaba si sacaba buenas notas, si intentaba ayudar en la casa o si simplemente trataba de acercarme a él, para él, yo siempre era un estorbo. Recuerdo un cumpleaños en particular. Tenía 12 años y mi madre me había prometido que haríamos algo especial. Pero cuando llegó el día, su esposo decidió que necesitaba ayuda con algo más importante, cambiar el aceite de su auto. Me obligó a quedarme afuera con él todo el día, sin pastel, sin regalos, sin fiesta. Y cuando finalmente terminamos, me dijo, tienes que aprender que en la vida nadie te va a celebrar por existir. Mi madre intentó compensarlo más tarde con un pequeño pastel esa noche, pero el daño ya estaba hecho. En mi mente de niño entendí que en esa casa yo no era importante. A medida que crecí, las cosas solo empeoraron. Cuando cumplí 16, quise conseguir un trabajo de medio tiempo para ahorrar dinero para la universidad, pero mi padrastro me dijo que si quería ganar dinero, debía pagar renta. Aquí nadie vive gratis, fue lo que dijo. Mi madre intentó defenderme, pero él la manipulaba tan bien que siempre terminaba cediendo. Así que hice lo que cualquier adolescente resentido haría, planeé mi escape. Trabajé en secreto, ahorré todo lo que pude y el día que cumplí 18, me fui sin mirar atrás. Corté el contacto con él por completo. Mi madre y yo seguimos en contacto de manera esporádica, pero cada vez que hablábamos, él tenía que estar presente, asegurándose de recordarme con su tono condescendiente que nunca sería nada sin su orientación. Los años pasaron y construí mi propia vida. Tenía un departamento decente, un buen trabajo y, lo más importante, paz. Hasta que un día, recibí un mensaje inesperado. Era de él. Mi padrastro. Necesito hablar contigo. Es importante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía imaginar que podría querer después de tanto tiempo. Lo que me pidió me dejó en shock. Ver el nombre de mi padrastro en mi bandeja de entrada me revolvió el estómago. Durante años había hecho todo lo posible por borrar su existencia de mi vida, y ahora, de repente, ahí estaba él, como si nunca hubiera destrozado mi infancia. Ignoré el mensaje al principio. Pensé que era alguna tontería, o tal vez que se había equivocado de número. Pero cuando vi que había enviado más de un mensaje en cuestión de minutos, mi curiosidad venció al rencor. Necesito hablar contigo. Es importante. Por favor, no ignores esto. Es urgente. No tengo a nadie más. Esas últimas palabras me hicieron detenerme. Finalmente decidí abrir el chat y escribirle de vuelta con la frialdad que merecía. ¿Qué quieres? La respuesta llegó en segundos. Me explicó que mi madre lo había dejado hacía un par de meses, que estaba solo, sin dinero y con deudas acumulándose. Perdió su trabajo hace poco y, según él, se encontraba en una situación desesperada. Pero lo que más me sorprendió fue su siguiente petición. No tengo a dónde ir. Necesito un lugar donde quedarme hasta que me estabilice. Pensé que tal vez podrías ayudarme, ya que, bueno, somos familia. Familia. Esa palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me quedé mirando la pantalla sin poder procesarlo. ¿Familia? ¿Desde cuándo? Durante toda mi vida, él me trató como una carga, un estorbo. Y ahora, cuando la vida lo había dejado sin opciones, de repente recordaba que existía y tenía la audacia de pedirme ayuda. Sentí una mezcla de emociones, rabia, satisfacción, incredulidad. ¿Cómo podía siquiera atreverse a pedirme algo así después de todo lo que me hizo pasar? Pero la parte lógica de mi cerebro me decía que había más en esta historia. Mi madre había estado con él por más de 20 años y aunque había permitido muchas cosas, nunca pensé que realmente lo dejaría. Tenía que haber una razón de peso para que, después de tanto tiempo, decidiera abandonarlo por completo.
Decidí llamarla. Cuando contestó, me sorprendió escuchar alivio en su voz en lugar de la tensión que siempre estaba ahí cuando hablábamos. Hijo, qué bueno que llamas. ¿Cómo estás? Bien, pero quiero saber algo. ¿Por qué dejaste a ese hombre? Hubo un largo silencio. Él dudó como si no supiera por dónde empezar. No es solo por lo que hizo contigo, aunque me pesa cada día no haberte defendido como debía. Pero finalmente vi su verdadera cara. Estaba engañándome con otra mujer, llevaba años manipulándome para que pensara que no podía vivir sin él. Un día, revisé sus cosas y descubrí la verdad. Le di una oportunidad de explicarse, pero en lugar de eso, intentó hacerme sentir culpable por siquiera sospechar de él. Hice una mueca. No me sorprendía. Así que lo dejaste. Sí, y fue la mejor decisión de mi vida. Me siento más libre que nunca. Suspiré. Todo tenía sentido ahora. Él no me buscó porque de repente le importara nuestra familia, sino porque su verdadera red de apoyo, mi madre, ya no estaba. Me quedé en silencio por un momento. No sabía qué hacer. Podría ignorarlo, dejar que sufriera las consecuencias de sus actos, que se diera cuenta de lo que era estar solo y sin apoyo, igual que me hizo sentir a mí. O podría ayudarlo, demostrarle que a pesar de todo, yo no era como él. Pero, realmente se lo merecía. Después de mi conversación con mi madre, decidí ignorar los mensajes de mi padrastro. No le debía nada. Durante años me trató como si fuera una carga, así que no veía por qué ahora, cuando le convenía, tenía que hacer algo por él. Pero no se dio por vencido. Los mensajes seguían llegando, cada vez más insistentes. Al principio eran peticiones educadas, casi desesperadas. Solo necesito un lugar temporal, no te causaré problemas. Por favor, no me dejes en la calle. Después se convirtieron en intentos de manipulación. Pensé que eras mejor persona que esto. ¿Vas a dejarme morir solo? Y luego llegaron los ataques. Siempre fuiste un malagradecido. Me sacrifiqué para darte un hogar y así me lo pagas. Leí esos mensajes con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Sacrificarse? Lo único que hizo fue hacerme sentir miserable durante toda mi infancia. No podía creer que, incluso en su situación desesperada, todavía intentara hacerme sentir culpable. Lo bloqueé. Pensé que eso sería el final, pero estaba equivocado. Un par de días después, mi madre me llamó de nuevo. Hijo, ¿él te ha estado buscando? Sí, pero lo ignoré. ¿Por qué? Porque vino a buscarme. Me quedé helado. ¿Qué? Llegó a mi casa sin avisar, diciendo que necesitaba ayuda, que tú lo habías rechazado. Le dije que no podía hacer nada por él y que no quería verlo nunca más. Pero antes de irse me lanzó una advertencia, o más bien, una amenaza. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué dijo? Dijo que si ninguno de los dos lo ayudaba, se aseguraría de que ambos sufriéramos las consecuencias. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que mi padrastro era manipulador, pero ¿hasta qué punto estaba dispuesto a llegar? ¿Era solo una pataleta de alguien desesperado o realmente planeaba hacer algo? Lo único que tenía claro era que esto no había terminado. Después de la advertencia de mi madre, no pude dejar de pensar en lo que mi padrastro podría hacer. ¿Era solo una amenaza vacía, una última manipulación para conseguir lo que quería? ¿O realmente estaba dispuesto a hacer algo en nuestra contra? Decidí no quedarme de brazos cruzados. Sabía que bloquearlo no bastaría, así que si él quería jugar sucio, yo estaría preparado. Para empezar, desbloqueé su número y le respondí. Está bien, hablemos. Pero será en mis condiciones. Sabía que aceptaría de inmediato, y no me equivoqué. En cuestión de minutos me respondió. Gracias. Sabía que eras mejor que tu madre. Dime dónde y cuándo. Ese mensaje me encendió. ¿Mejor que mi madre? No, este tipo no iba a cambiar nunca. Acordamos encontrarnos en un café concurrido. No iba a permitir que intentara manipularme en un lugar donde pudiera salirse con la suya. Y antes de la reunión, me aseguré de llevar algo conmigo, mi teléfono, con la grabadora activada. Cuando llegó, no parecía el hombre fuerte y controlador que recordaba.
Estaba demacrado, ojeroso, con la ropa arrugada y un aire de desesperación en los ojos. Se sentó frente a mí y sonrió como si nada hubiera pasado. Sabía que entenderías, hijo. No respondí a su falsa cordialidad. ¿Por qué me amenazaste? Su sonrisa desapareció. Yo no amenacé a nadie, solo dije que no podía seguir así. ¿Es un crimen querer ayuda? No me vengas con eso. Sé cómo manipulas a la gente. Lo hiciste con mi madre por años. Puso una expresión de indignación exagerada. Eso no es cierto. Lo que pasó entre tu madre y yo es asunto nuestro. Pero te diré algo, ella me dejó cuando más la necesitaba. Igual que tú me estás dejando ahora. Apreté los dientes. No es que te esté dejando. Nunca estuve ahí para ti porque tú nunca estuviste para mí. Su rostro se torció de frustración. Tienes una casa, un trabajo. No entiendo por qué te cuesta tanto ayudarme. ¿Acaso no es eso lo que hace una familia? Y ahí estaba de nuevo, esa palabra. Familia. Respiré hondo y saqué mi teléfono. ¿Sabes qué? Voy a ayudarte. Pero de la mejor manera. Presioné reproducir y en ese momento su propia voz sonó en la grabación. Si ninguno de los dos me ayuda, se asegurará de que suframos las consecuencias. La expresión en su rostro pasó de arrogancia a pánico en un instante. ¿Qué es esto? Pruebas. Pruebas de que sigues siendo el mismo manipulador de siempre. Pruebas de que si intentas hacer algo contra mi madre o contra mí, la policía sabrá exactamente por dónde empezar. Se quedó mudo. Me levanté sintiéndome más en control de la situación de lo que jamás me había sentido en su presencia. Buena suerte, padrastro. Vas a necesitarla. Y sin mirar atrás me fui. Después de la confrontación en el café, pensé que finalmente mi padrastro entendería el mensaje y desaparecería de mi vida para siempre. Pero como siempre subestimé su nivel de desesperación y su incapacidad para aceptar la realidad. Días después de nuestra conversación, empezó a mover ficha de una manera que jamás imaginé, intentó arruinarme públicamente. Primero publicó en redes sociales una historia completamente distorsionada, presentándose como un pobre hombre abandonado por su hijo adoptivo ingrato y su exesposa despiadada. Hablaba de cómo nos sacrificamos por mí, de cómo siempre intentó ser un buen padre y de cómo, en su peor momento, yo le di la espalda sin piedad. Usó palabras como deslealtad, traición y falta de humanidad, con la clara intención de hacerme ver como un monstruo. Al principio su plan parecía funcionar. Algunas personas que no conocían la verdad comenzaron a compartir su publicación, comentando sobre lo terrible que era ver a la familia, actuando de manera tan fría y cruel. Pero cometió un grave error. No contó con que yo tenía algo que él nunca tuvo, la verdad de mi lado. Fui paciente. Dejé que su historia circulara, que recibiera toda la atención que quería. Y entonces, cuando vi que tenía suficiente alcance, publiqué la grabación. Subí el audio de su amenaza junto con una explicación clara y concisa de todo lo que había hecho. No con odio ni con insultos. Simplemente expuse los hechos. Cómo me trató cuando era niño, cómo manipuló a mi madre, cómo ahora intentaba usarme como salvavidas y cómo, cuando lo rechacé, intentó coaccionarme con amenazas. Las reacciones no tardaron en llegar. Su historia, que antes había generado compasión, se convirtió en un espectáculo de vergüenza pública. Las mismas personas que antes lo defendían ahora lo destrozaban en los comentarios. Lo llamaron mentiroso, manipulador, un oportunista. Y lo peor para él, mi madre también habló. Ella compartió su propio testimonio sobre los años de abuso emocional, sobre cómo él la convenció de que dependía de él, sobre cómo descubrir su traición le abrió los ojos y la hizo recuperar su vida. La caída fue rápida. En cuestión de días, su reputación quedó completamente arruinada. Nadie quería ayudarlo. Aquellos pocos amigos que le quedaban dejaron de responderle. Y al final, se quedó con exactamente lo que se merecía, nada. A la semana siguiente supe que lo habían desalojado. Había perdido su casa y sin dinero ni apoyo, terminó en un refugio. No sentí lástima. Sentí libertad. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que ya no tenía miedo de él, de su control, de su veneno. Estaba completamente fuera de mi vida y, lo mejor de todo, sabía que nunca podría volver a hacerme daño.
Poco después mi madre y yo nos encontramos para tomar un café. Por primera vez en mucho tiempo, la vi sonreír sin preocupación, sin peso en sus hombros. Estoy orgullosa de ti, me dijo. No porque lo hayas expuesto, sino porque no dejaste que te convirtiera en lo que él era. Sonreí. Había ganado. No por venganza, no por exponerlo, sino porque finalmente, después de tantos años, era libre.